Hola, soy Vigmar Pérez, estudiante de la carrera de Comunicación Social en la Universidad Bicentenaria de Aragua y cursante de la unidad curricular Comprensión y Producción de Textos con la docente Lucía Paola Conesa Trimarchi. En esta oportunidad, vamos a compartir por acá las diapositivas mientras yo las manejo por acá. Estaré hablando un poco acerca de la adaptación biológica del ser humano para comunicar información y acerca de la producción y comprensión de textos expositivos y argumentativos y lo más importante, cómo estos dos temas se relacionan y por qué es importante relacionarlos. Lo primero, por supuesto, es comprender y saber cuál es el significado conceptual de cada una de los temas de los que estaré abordando en esta oportunidad. El lenguaje, que es lo principal y es el tema protagónico dentro de cada uno de las dos temas que estaremos enlazando, es una actividad simbólica que sin duda es sumamente importante en el acto de la comunicación. Además, esta es una herramienta dentro de la comunicación que nos permite asimismo de alguna forma intercambiar culturas e incluso se representa mediante conductas. Una de las funciones principales que tiene el lenguaje dentro de ese concepto y dentro de esos elementos es importante mencionar que por supuesto es ser un instrumento de comunicación y esto no cabe duda. Además de que el lenguaje es lo que nos permite a través de la comunicación representar las ideas que tenemos a nivel mental y permite la transmisión de una cultura a otra, además de poder socializar, siendo esta una de las principales funciones y necesidades del hombre y del ser humano. Dentro de sus rasgos tenemos que el lenguaje es arbitrario en cuanto al significado y en cuanto al significante. Tiene un contenido semántico, que esto es netamente el significado de lo que tiene el lenguaje. Tiene un carácter especial, tiene un carácter vocal articulatorio, que esto entra dentro de lo que podríamos decir su estructura, y posee un carácter creativo. El lenguaje, y creo que es una de las características que más se toman en cuenta, es que tiene el poder de crear. Dentro de la estructura del lenguaje, tenemos que el lenguaje se estructura en factores biológicos y también en sus dimensiones. Primero, en cuanto a sus factores biológicos, el lenguaje se compone con un aparato vocal fonador y asimismo, en cuanto al proceso mental, es importante destacar que tenemos un hemisferio exclusivamente preparado para deducir y para procesar todo lo que tiene que ver con el lenguaje y este es el hemisferio izquierdo. Por eso es que se habla de que dentro de la estructura del lenguaje lo primordial es este factor biológico. En cuanto a las dimensiones del lenguaje, por supuesto, y es importante destacarlo, es que este puede ser formal o estructural, puede ser funcional, puede ser comportamental y puede ser representacional. Sobre todo cuando hablamos de la parte comportamental y representacional, hablamos de cómo esto se refleja en las conductas, en los comportamientos de las personas y en la parte representamental, porque lo dijimos en un inicio, el lenguaje es una acción simbólica y esto viene representado precisamente por símbolos, por significados y por significantes. Además, cuando nos vamos a la parte del lenguaje oral, sus dimensiones vienen dadas por la fonología, la morfosintaxis, la semántica y la pragmática. Asimismo, el lenguaje es estudiado por una disciplina muy importante y que por supuesto debemos tocar acá, que es la psicolingüística. Como lo mencioné, es una disciplina que está dedicada a descubrir, analizar todo lo que tiene que ver con el lenguaje, cómo éste se produce y cómo se comprende, y además cómo se adquiere e incluso cómo se puede perder esta actividad tan importante en el ser humano. Dentro del marco científico de la psicolingüística, en lo que la psicolingüística se basa y se apoya, está la biología y la computación como pilares fundamentales básicos. Dentro de estos dos
También podemos encontrar otras disciplinas como lo son la lingüística, la psicología, las neurociencias, el enfoque global, la ciencia cognitiva y una que es muy importante en la actualidad y es la inteligencia artificial, y más adelante vemos cómo ésta se ha venido involucrando dentro del estudio en esta disciplina. En la psicolingüística, que es la disciplina, la ciencia que estudia el procesamiento de la información, encontramos que precisamente ese procesamiento de la información tiene diferentes funciones y diferentes objetivos. Tal cual como lo mencionamos acá en la diapositiva, tenemos que el procesamiento de la información, lo principal es que es una conducta que no es instantánea, sino que se va desarrollando, y por eso se estudia muchísimo, esta disciplina se encarga de estudiar muchísimo cómo se desarrolla el lenguaje en edades tempranas, precisamente porque no es algo que llega instantáneo, sino que es un proceso, es un desarrollo. Tenemos que el procesamiento de información es una transformación de códigos, es decir, el lenguaje no se queda estancado en un solo punto, sino que está en una constante transformación y codificación. Es un procesamiento serial. ¿Por qué serial? Porque al terminar uno comienza el otro. No se hacen en simultáneo, sino que el procesamiento y el desarrollo se realizan mediante series. Y tiene un carácter unidireccional, aunque esta última actualmente está en duda y aún está en estudios para poder confirmar si esto es así. Sigue siendo parte del estudio de esta disciplina. Asimismo, en el tema de la psicolingüística es sumamente importante cuando hablamos de la comprensión, tocar el tema de lo que son los trastornos de la lengua. Saber qué es lo que está normal y saber por qué ocurren diferentes deficiencias que puedan afectar la comprensión del lenguaje. Normalmente los trastornos del lenguaje, o se reconoce un trastorno del lenguaje cuando hay alguna deficiencia en lo que es el sistema de procesamiento lingüístico en algún elemento. Se dice que es normal cuando este sistema de procesamiento lingüístico funciona de una manera multicomponencial. Cuando existe una deficiencia en este sistema es cuando comienzan a existir diferentes trastornos y dificultades para la comprensión. Incluso, según los neurólogos, cuando estudiamos la parte del hemisferio izquierdo del cerebro, que es el que se ocupa y está especialmente preparado para el procesamiento del lenguaje, allí nos encontramos con el área de Broca y con el área de Wernicke. Cuando existe algún deterioro en el área de Broca es cuando existen problemas en el habla, cuando existen dificultades en el habla, y cuando existen deterioros en el área de Wernicke es cuando existen dificultades para la comprensión oral del lenguaje. Esto lo explican y por supuesto lo afirman los neurólogos. Dentro de la psicolingüística, para su estudio, para su observación y por supuesto para llegar a todas estas conclusiones y estudios que realiza esta disciplina, trabajan mediante una metodología que tiene los métodos observacional, experimental, y actualmente tenemos la simulación cognitiva que se trabaja de una manera un poco más actualizada. Ya vamos a tocar ese punto. Pero en cuanto a sus metodologías, en la parte observacional, que es la más tradicional e incluso tiene mucha normalidad, mucha afinidad con la parte del lenguaje, pues es la que se dedica precisamente a este método de observar, de analizar, de recoger información. En la parte experimental es la que se dedica, por supuesto, a estudiar cada una de estas hipótesis, pero más a profundidad, por supuesto con una metodología experimental y que debe regirse varios diversos procesos. Incluso esta metodología experimental, por supuesto, pues es más confiable, y considero que de cierta manera la metodología observacional también debe ir en algún punto de la mano con la experimental, o dar paso en algún punto a la experimental,
dependiendo sea el caso. Y en el caso de la metodología de la simulación cognitiva, en la actualidad se trabaja con lo que es la inteligencia artificial, aprovechando por supuesto estas nuevas herramientas para el conocimiento y el descubrimiento pues, de muchísimas nuevas interrogantes y certezas que nos puedan arrojar más información acerca del procesamiento lingüístico. Y una vez, e importante que toque ahorita ese tema del procesamiento lingüístico, pues lo primero es que debemos recordar que el procesamiento lingüístico es una actividad mental que se manifiesta mediante el estado mental, que es este que puede ser de cierta forma involuntario o voluntario y que da más que todo a conocer cómo es ese comportamiento o cómo una persona puede reaccionar de cierta manera conductual. Está la parte de la representación, que la representación tiene que ver con lo que son los símbolos, los significados y los significantes. Y está la parte, por supuesto, de los procesos, que en esta ocasión lo trabajamos como procesos de cómputo, que es la manera como el procesamiento lingüístico funciona. Muy bien, ahora que sabemos lo que es la lingüística y la psicolingüística y cómo esto funciona y cómo funciona la comprensión dentro del ser humano de lo que es la lengua y la comunicación, es importante ahora sí pasar al siguiente tema, que es la producción de textos, tanto en el caso expositivo como en el caso argumentativo. Lo primero que debemos saber es que la producción de textos y la comprensión de textos puede ser a nivel escrito, oral y en la actualidad tenemos la parte digital. Pero es importante conocer y conceptualizar muy bien lo que es la parte expositiva como argumentativa. Porque una vez que conocemos muy bien estos términos es cuando podemos ejecutar y saber cuáles son sus diferencias. En el caso del texto expositivo, es un texto que mediante la parte escrita, oral o digital, pues lo que busca es netamente informar y comunicar. Normalmente se utiliza mucho en la parte académica. Este texto se diferencia de los demás por ser muy objetivo y muy claro con la información. Netamente se dedica a informar. Allí no se toma en cuenta, o no es que se tome en cuenta, sino es que acá en este texto no se utiliza la parte de la opinión. Simplemente se dedica a informar. Dentro de lo que son los textos expositivos encontramos los escritos y los orales, que en los escritos es mediante textos y en los orales se maneja mediante lo que son los diálogos o las exposiciones o mediante sea el caso o mediante lo que se requiera. Y tenemos también los textos expositivos académicos y divulgativos. Los académicos son los que se encargan de ser más especializados y van dirigidos a un público que conoce acerca del tema del que se va a hablar. En el caso de los textos expositivos divulgativos, estos son textos que van dirigidos a que no son especializados y que va dirigido quizás a un público más amplio, pero que no conoce acerca del tema y se caracteriza porque el lenguaje debe ser mucho más sencillo. No deben haber tantos tecnicismos como de repente pueden haber en el caso del texto expositivo académico, sino que en el divulgativo se trata de que sea todo lo más claro y lo más sencillo posible para que pueda llegar a esos públicos que no conocen acerca del tema. Dentro de la estructura del texto expositivo, para hacerlo de manera correcta, debe llevar, por supuesto, acá los tenemos, la introducción, que normalmente esta se divide en dos partes, lo que es la presentación y una descripción, una breve descripción acerca del tema que se va a tocar sin profundizar dentro del tema. Seguida de la introducción tenemos el cuerpo temático o lo que llamamos también el desarrollo, que es en donde se exponen todas las ideas, normalmente organizadas por párrafos. Y acá sí se debe profundizar
Y es muy importante en el texto expositivo, cuando vamos a profundizar en las ideas, estas estén de cierta manera acompañadas o fundamentadas con ciertas referencias. Y por supuesto, pues cerramos el texto expositivo con una buena conclusión, en donde se hace una síntesis, donde se sintetizan todas las ideas expuestas y se hace un breve resumen de lo que se conversó. Dentro de la producción del texto expositivo, y para que la producción sea buena y pueda existir una buena comprensión, bien sea por los lectores o por los oyentes, es que este debe ser completamente objetivo, debe ser muy claro, dependiendo del tipo de texto que se elija, bien sea especializado o divulgativo. El lenguaje debe ser acorde y coherente a lo que se quiere transmitir, y debe estar muy bien fundamentadas lo que son las referencias bibliográficas, ya que esto, o las fuentes, ya que en este tema, pues como lo mencionamos en un principio, el texto expositivo es netamente informativo. En cuanto al texto, en cuanto a la producción de textos argumentativos, y hablamos ahorita sí netamente de la parte argumentativa, en este tipo de texto, que puede ser escrito, oral o digital, se trabaja muchísimo acerca de las opiniones. Normalmente se eligen temas de los que se quiere hablar, dar un punto de vista o incluso persuadir. La estructura del texto argumentativo está compuesta por la tesis, por los argumentos y por la conclusión. Esta tesis normalmente se debe armar y se debe fundamentar acerca del tema que se quiere dar a conocer al público, según sea el objetivo que tenga la persona que esté elaborando el texto. Seguidamente se dan los argumentos, que es donde esta persona debe explicar el porqué de su tesis, el porqué de sus preguntas, en qué se está fundamentando esta persona para hacer este tipo de argumentos. Y por supuesto finalizamos con la conclusión, que en la conclusión debe arrojarse los resultados, en este caso de esta tesis, y debe decirse no decirse, sino demostrar si estos argumentos o si esta tesis están en lo correcto o no están en lo correcto. Es decir, el por qué y si esto es válido o no es válido. Es muy importante a la hora de producir y de producir textos tanto argumentativos como expositivos, para que exista una buena comprensión. Siempre se debe trabajar con una buena gramática y ortografía. Este es como el pilar fundamental. No creo que exista un texto que pueda ser correctamente comprendido si no lleva de la mano una buena gramática y una buena ortografía. No se va a lograr entregar un mensaje correcto y no se va a lograr llegar al público que queremos lograr si no se maneja una excelente ortografía y una excelente gramática. Y esto aplica para ambos textos, tanto para el argumentativo como el expositivo. Es la única manera y es la mejor manera de saber si estos textos son de carácter profesional o no lo son, bien sean informales o formales. Para finalizar, debemos saber y comprender que en la producción y comprensión de textos es muy importante saber cómo funciona, por supuesto, nuestra mente, de qué manera el ser humano procesa la información, porque muchas veces esto va a un público muy amplio. Asimismo, pues, sea cual sea el público que vaya, se deben tomar siempre en cuenta todas esas reglas y ser lo más claro posible dependiendo del público que se va a llegar, siempre de la mano de una correcta investigación, siempre de la mano de una correcta metodología, de unos buenos pasos, de una buena gramática y de una buena ortografía. Ya para despedirme, me gustaría culminar con esta frase que dice así: todo depende de cómo lo comunicas. Así que al momento de comunicar, por supuesto, cuida muchísimo tu gramática, cuida muchísimo tu ortografía, cuida muchísimo todos esos procesos y siempre elige una información adecuada para el público al que quieras llegar. Muchísimas gracias.